ustedes. Es un gusto que estemos reunidos en este día. Gracias por estar en este lugar y también gracias a aquellas personas que tienen la oportunidad de forma posterior estar viendo por medio de las redes sociales estos estudios. El Señor te bendiga y te guarde, esté contigo en cualquier parte, y también a todos los que estamos de forma presencial, el Señor les guarde. ¿Qué agarraron sus Biblias? Van a hablarles del libro de Josué. Libro de Josué. La semana pasada, teniendo el estudio precisamente también en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13, les comenté que hace ya unos años tuve oportunidad de tener un estudio precisamente sobre el libro de Josué, pero en el capítulo 5, y les comenté y les compartí que me gustaría mucho tener la oportunidad de compartirlo. Así que si llegaste en este día, vamos a tener esa buena oportunidad de compartir este estudio el día de hoy y de poder, ya sea tanto de forma presencial como aquellas personas que están en casa, de poder ver exactamente lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas hoy en día. Hace unos días encontré una ilustración, un video. Traía yo el dato del nombre del pastor, y por eso descuido realmente no me gustaría estar inventando un nombre de alguien que al final no es el nombre, entonces prometo que pronto se los daré. Y este pastor mencionaba en su predicación, una predicación muy emotiva, espero que se las compartir pronto. Él estaba predicando después del atentado que hubo en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2000. Ustedes recordarán un evento realmente catastrófico en Estados Unidos a nivel mundial, donde el mundo hizo un cambio completamente en muchos sentidos. Y él narraba uno de los momentos que supo la historia de unos bomberos, unos policías, que el lugar estaba completamente destruyéndose, hablando de las Torres Gemelas, estaba ya el ataque terrorista, estaba la situación completamente caótica y la gente estaba corriendo, saliendo, caminando, realmente muy preocupados por todo lo que estaba pasando. Y narran que venía un grupo de policías y de bomberos corriendo en dirección contraria. ¿Sí? O sea, la gente estaba huyendo del problema, del ataque terrorista, y estos bomberos y estos policías, obviamente por su función y su responsabilidad, estaban yendo en sentido contrario. En lugar de huir del problema, del ataque, estaban yendo precisamente al lugar de confrontación, al lugar donde seguramente había peligro para su vida. Los que conocemos la historia sabemos que muchos bomberos y muchos gente de rescate falleció tremendamente, trágicamente en ese lugar, en un número realmente muy alto de personas. Y lo que este pastor narraba de una forma realmente muy emocional es que iban ellos caminando, ellos iban corriendo y le decían a la gente: corre por tu vida, pero corre por tu vida, ve para ese lugar y corre realmente por tu vida. Y mientras ellos estaban aleccionando a las personas para que se alejaran del problema, esos valientes estaban yendo a enfrentar el problema. Hermanos, ¿cuántas veces yo me he quedado a veces sin voz o sin más que decir a muchos hermanos, a muchas hermanas diciendo: corre por tu vida, discipúlate, corre por tu vida, obedece al Señor, corre por tu vida, llega a la iglesia, corre por tu vida y haz lo que tú tengas que hacer, enfrenta lo que tengas que enfrentar, pero corre por tu vida. Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros cometemos el grave error en el sentido espiritual, como lo que hacemos en muchas otras áreas de nuestra vida. Lo dejamos para mañana. En muchas ocasiones nuestro sentido de urgencia es tan leve. Y a veces tenemos que esperar que realmente el enemigo, el león rugiente, literalmente esté haciendo pedazos a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, para acercarnos desesperadamente, para preguntar qué hacer cuando lo que debiste haber hecho quizá fue años atrás. Tenemos que aprender a prepararnos para la victoria. Pero para prepararte para la victoria y para encontrar esa solución a tus problemas, no es cuando el problema lo tienes encima y no es cuando el león urgente ya está haciendo
un problema, ahora sí, en tu familia, en tu vida, en tu patrimonio y en todo lo que pasa a tu alrededor. Sino prepararte para la victoria tiene que ver con el día de hoy, con tomar decisiones del día de hoy, con que todas esas cosas que tú dejaste atrás y no tomaste de decisiones, tomes la decisión de tomar la decisión y de hacerlo hoy. Corre por tu vida. No esperes que los problemas lleguen a la puerta de tu casa. La Biblia habla de tantos y tantos ejemplos. Todos sabemos cuando hablamos de culto infantil y hablamos de los chiquitines, instruyen niños. ¿Realmente lo dices, pero lo estás viviendo tú en lo personal? ¿Te estás instruyendo? ¿Te estás preparando? ¿O vas a esperar que el problema llegue a tu vida? ¿Vas a esperar que el enemigo divida tu matrimonio? ¿Vas a esperar que el enemigo ponga vicios en la vida de tus hijos? ¿Vas a esperar que tu hija ya no viva en pureza? ¿Vas a esperar que tu hijo ya no viva en pureza? ¿Vas a esperar que tú te distancies de ese compromiso de santidad que tienes que tener como hijo de Dios? Para que ya todo vapuleado digas, ahora sí me quiero preparar para la victoria, me urge una victoria. Los deportistas tardan años en prepararse para momentos cruciales. Los boxeadores, los lanzadores de jabalina, los que hacen los clavados, son años de preparación para obtener la victoria. Y son N cantidad de atletas a nivel mundial que se preparan todos los días y tienen competencias en diferentes niveles municipales, estatales, nacionales, por continente, para llegar a los Juegos Olímpicos que en poco tiempo se van a celebrar, para que al final haya 20 o 30 personas y al final solamente quede uno. Pero toman años en prepararse para un simple evento y pagan un precio muy alto. La ventaja para ti, para mí y para todos aquellos que conocen al Señor es que el precio está pagado. La desventaja es que como que nos quedamos muy apáticos a la hora de prepararnos para la victoria. Como que esperamos cuando ya realmente decimos por aquí hizo bolas el engrudo, ¿no? Ya cuando es muy complicado, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué puedo hacer para solucionar este problema? Y siempre hay algo que nos estorba. Cuando nosotros tenemos el tiempo discipulado, los versículos que comenzamos a estudiar, cuando enseñamos la máxima meta, cuando estás avanzando el discipulado, y que siempre estamos insistiendo, tiene que ver con Lucas capítulo 14, donde Jesús habla acerca diciendo que aquel que quiere ser mi discípulo, y habla y menciona la familia, habla y menciona las posesiones, habla y menciona acerca de nuestro propio orgullo, hablando de tomar nuestra propia cruz. Porque Jesús sabe que nosotros vamos generando una suma de estorbos en nuestras vidas a la hora de no cumplir o buscar excusas para no cumplir el llamado del Señor. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, todos tenemos que cumplir ese propósito. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes dones y talentos para ser hombres y mujeres involucrados en el servicio. Algunos llamados a servir en la iglesia como maestros, como pastores, como diáconos. Perdón. Otros llamados para hacer impacto, para dar impacto en la sociedad, en la escuela, en la universidad, en sus trabajos, para que la gente realmente pueda ver y darse cuenta que hay algo diferente en ti. Y tú les puedes decir, corre por tu vida, sigue avanzando, yo estoy listo, yo estoy haciendo lo que me toca a mí hacer. Tienes que prepararte para la victoria y tienes que estar dispuesto de una vez por todas a quitar cualquier estorbo que exista en tu vida. Hoy vamos a estudiar el libro de Josué capítulo 5
Yo les decía hace una semana que llegará un día cuando estés en Discipulado 2, que espero que muchos de ustedes puedan avanzar a esa etapa. Vamos a estudiar algo de lo que tiene que ver numerología. Y numerología es el estudio de ciertos patrones que tienen que ver con el número, con las frecuencias, con las veces que establece la Biblia. No es algo que tengamos que verlo completamente tan específico, pero sí podemos ver ciertos patrones. Y cuando estudiamos numerología, nos damos cuenta que el 5 es un número que tiene que ver con vida o muerte. Es un número que tiene que ver con todo o nada. Es un número que tiene que ver donde uno tiene que tomar la decisión de una vez por todas, o de entregarse y hacer las cosas que nos corresponde hacer, y si no lo hace, vivirá las consecuencias de esa decisión que tomó de no hacerlo, porque sabemos que aún el hecho de posponer la decisión es una decisión. Tomaste la decisión de posponerla. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había atravesado ya el río Jordán, estaban ya en la tierra prometida, estaban a punto de empezar a enfrentar grandes batallas. Pero algo tenían que hacer, tenían que quitar los estorbos. No sé cuánto tiempo tengas tú como creyente, no sé cuánto tiempo tengas tú como discípulo, no sé cuánto tiempo tengas tú de conocer al Señor, pero de que enfrentamos batallas todos los días, enfrentamos batallas todos los días. Y de que todos los días tienen su propia dificultad y su propia problemática, es una realidad. Que esos problemas van a estar subiendo de nivel, es un hecho. El mundo está corriendo en un proceso de descomposición social. Y cada día hay más problemas en el sentido social, en el sentido sexual, en el sentido político, en el sentido económico. Hace muchos años pasaban tragedias en algún país y se enteraba la gente semanas o meses después de lo que había pasado. Hoy en día un país estornuda y el dólar se desploma o el peso se dispara, o el petróleo cae, un bichito que sale del otro lado del mundo está poniéndonos vueltos locos a nivel mundial, porque ahora ya las cosas son a otro nivel y cada día esto será peor. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, porque el Señor viene pronto, porque las condiciones cada día están más adecuadas para que tú y yo podamos compartir el Evangelio en una forma adecuada, porque cada día habrá más necesidad en la sociedad de conocer una solución. Y la gente estará corriendo, buscando diferentes tipos de soluciones, pero tú conoces al único que es la verdadera solución, que es Cristo. Prepárate para la victoria, porque hay problemas. Prepárate la victoria, porque el león rugiente está buscando a quien devorar. Y así como ellos tenían que prepararse para conquistar esa tierra y llegar a esa tierra prometida, un lugar de que tiene que ver y refleja un nivel de madurez espiritual, tú tienes que enfrentar esas batallas que el Señor te ha puesto por delante para que aprendas a vivir en victoria. Pero para aprender a vivir en victoria tienes que prepararte y empezar de una vez por todas a quitar cualquier estorbo. Vamos a leer vamos a leer Josué capítulo 5. Lucas soy yo que ando cambiando pasajes. Josué capítulo 5, por favor, desde el versículo 1, y vamos a leer todo, realmente hasta bastante de casi todo el capítulo. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aranot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto.
pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Inmediatamente sigue la porción que estudiamos la semana pasada, cuando Josué se confronta o se encuentra precisamente con ese tipo de Cristo, con ese príncipe de Jehová. Y después, del capítulo 6, habla de la victoria del pueblo de Israel en Jericó. Una gran victoria. Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para la victoria. Primero, antes de comenzar el estudio, recuerda que el Antiguo Testamento principalmente nos enseña cosas físicas, que nos enseñan verdades espirituales. Así y como el pueblo de Israel en ese entonces tuvo que cumplir un requisito que era indispensable para ellos, que era la circuncisión de todo varón, y tenían que hacerlo en forma física, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero en forma espiritual, y es lo que nosotros vamos a aprender para quitar cualquier estorbo en nuestras vidas, en nuestro corazón, que nos está impidiendo servir a Cristo, que nos está impidiendo prepararnos para llegar a esa victoria que el Señor desea que nosotros tengamos. Vamos a ver 2 puntos en esta mañana. Si te gusta tomar notas, llegó el tiempo de empezar a anotar cuáles son los puntos que también van a salir en tu pantalla. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que nosotros, si queremos prepararnos para la victoria, tenemos que entregar tu corazón. Entrega tu corazón. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, teniendo en cuenta que hay que quitar todo estorbo que exista, y al mismo tiempo no debemos de olvidar el precio pagado para que nosotros podamos hacerlo. El segundo punto que nosotros vamos a ver está fácil. Una vez que nosotros entregamos nuestro corazón, una vez que nosotros quitamos todo esto, una vez que nosotros no olvidamos el precio, únicamente nos toca esperar el resultado. Un resultado que lo dará Dios. Pero a nosotros nos toca prepararnos para eso. Comencemos viendo, hermanos, la importancia de entregar nuestro corazón, de quitar estorbos y obviamente de no olvidar el precio. Regresa por favor a Josué capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aranot. Hermanos, la palabra circuncidar es un verbo que aparece más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Era de vital importancia que el pueblo de Israel lo hiciera. Era la señal de un pacto que sigue permanente el día de hoy, físicamente para ellos, como pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios. Ese pacto sigue vivo, tienen que hacerlo en forma perpetua. Todas las generaciones tienen que estarlo haciendo para recordar el pacto inicial,
Esto comienza, no me pierdas Génesis, no me pierdas Josué, búscame Génesis, por favor. Génesis, capítulo 17. Libro de Génesis, por favor, capítulo 17. Y vamos a ver la primera mención. Otra regla del estudio bíblico tiene que ver con la primera mención. Cuando Dios establece, da una indicación por primera vez y establece un pacto, Dios no cambia. Dios es fiel y firme en lo que Él dice. Génesis capítulo 17, si fueras tan amable, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe de ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y ahí continúa dando una serie de instrucciones en este mismo contexto. En otras palabras, regresa por favor ahora Josué, en otras palabras, ese acto de quitar ese prepucio, de quitar esa parte que estaba sobrando en el cuerpo, que no sirve para nada, es un pedazo de carne que no tiene ninguna función en el órgano masculino, representaba no otra cosa que el símbolo de una relación perpetua con Dios. Representaba una instrucción que el pueblo de Israel tiene que seguir cumpliendo al día de hoy, y que tenía que estarse haciendo fielmente a todo varón. Que si tú te fijas, lo que acabamos de leer en Génesis, no solamente del pueblo de Israel, sino cualquier persona que estuviera con ellos, esclavos, siervos, cualquier persona que estuviera en el campamento, en el pueblo relacionado con ellos, tenía que tener hacer esto como una señal de respeto y recordatorio del pacto establecido con Dios. Era una señal del pacto. Con esta promesa y con el cumplimiento de ese pacto, Dios esperaba que ellos mostrasen físicamente su deseo de mantenerse dentro del pacto de obediencia a Dios establecido desde Abraham. Y ellos tenían que seguirlo cumpliendo. Y tenían que estar con este ente físico en forma permanente, representar una verdad espiritual. En otras palabras, lo que tenían que hacer era quitar estorbos. Pero ese estorbo físico representa una verdad espiritual. Jeremías capítulo 4, versículo 4, si lo quieres buscar bien y si no sale en tu pantalla, nos da la solución, no nos da la solución, nos da la clave que tiene que ver con la circuncisión. En el caso de Abraham, hablaba exactamente de quitar la parte física, el estorbo de un miembro. Pero Jeremías nos dice en Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio, pero de vuestro corazón. En otras palabras, esa carne que está sobrando, que está siendo un estorbo para que nuestro corazón tenga la debida relación con Dios. De nada sirve o de nada serviría tener la circuncisión física como ellos la tenían que hacer si al final solo era una tradición. En nuestro país, hasta hace pocas generaciones, todos los niños eran circuncidados. ¿Por qué? Porque así se establecía. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Porque lo decía la Biblia. Y en muchas partes, aún el día de hoy, sigue siendo así. Y no se olvidan de que son cosas físicas, que van enfocadas con una condición espiritual. Tiene que haber una enseñanza espiritual, que es precisamente lo que dice Jeremías. El chiste está en quitar ese estorbo que no está en nuestro corazón.
hay que quitar el prepucio de nuestro corazón, lo que está sobrando en nuestro corazón, esa carne, esas cosas de mi carne, de mi cuerpo, de mi mente que están estorbando mi relación con Dios. En otras palabras, esto no quiere decir otra cosa que así y como en lo físico se retiraba en este contexto que estamos leyendo de Josué capítulo 5, la carne que estorba, así y como nosotros, entendiendo que es una verdad espiritual, tenemos que quitar cualquier estorbo que esté en nuestro corazón. Y esto tiene que ver cuando nosotros nos enfocamos en Cristo. Llama mucho la atención conforme estás avanzando en tu aprendizaje en la palabra de Dios, conforme estás avanzando en el discipulado, especialmente cuando llegas al discipulado 2, y lo he estado presumiendo mucho porque este año comenzamos el discipulado 2, vas a empezar a darte cuenta que hay otra regla que tiene que ver cada palabra. Y esa cada palabra es que cada palabra tiene que entenderse dentro de su debido versículo, dentro de su versión, del respectivo capítulo y dentro de su respectivo libro. ¿De qué estamos hablando? Cada palabra es importante. Y si tú te das cuenta, dice 2 o 3 ocasiones que ellos habían dejado de circuncidarse, porque dejaron de hacerlo, cuando anduvieron por el camino. ¿Sí lo leyeron antes? ¿Se acuerdan? Cuando iban por el camino, dejaron de hacerlo, porque estas personas que iban por el camino del desierto, dejaron de circuncidarse. Era un pacto. Moisés se los enseñó, seguramente. Dejaron de hacerlo. Tenían que hacerlo. Era obligatorio. ¿El problema dónde estuvo? ¿En esa generación o en los padres? Estuvo en los padres. Esa generación perversa que murió, que fueron los incrédulos. ¿Se acuerdan ustedes de los espías que pasan 40 años en el desierto? En el momento que ellos empiezan a pasar ese tiempo en el desierto, se empiezan a olvidar de muchas cosas. Dejaron de practicar muchas cosas que ellos tenían la obligación de practicar. Iban por el desierto caminando, efectivamente. Iban siguiendo a Moisés, iban enfrentando un montón de cosas, pero al final olvidaron el pacto que tenía que ver con la obediencia a Cristo. Mi pregunta de esta mañana, y la pregunta que tenemos que hacernos en este día es: ¿tú estás caminando por el camino? ¿O estás en el camino? Porque la palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nuevamente te pregunto, ¿tú estás por el camino o estás en el camino? ¿Eres simpatizante del Evangelio? ¿Vives a gusto con la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿De vez en cuando te gustan los mensajes? ¿Te sientes bien con el Evangelio? Te digo algo honestamente, el Evangelio no es para hacerte sentir bien. La palabra de Dios es para que se te mueva el tapete, literal. Yo espero que en pocas predicaciones te sientas bien. En verdad. Yo espero que algo pase dentro de ti. Como decía el profeta, que cuando quieres tú rajarte, un fuego ardiente esté dentro de ti diciendo: no me voy a rajar. Yo tengo que permanecer en el camino, porque si vas por el camino, en una de estas te olvidas de lo que tú tienes que hacer. Ellos estuvieron 40 años por el camino, en el desierto, viviendo pruebas, dificultades, y se olvidaron del pacto. ¿Te has olvidado tú de los pactos que has hecho con Dios? Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. ¿Cuántas veces has prometido cosas a Dios tú? ¿Cuántas veces te has dicho: ahora sí, Señor, ahora sí con todo? Y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de las promesas. Y nos acordamos, no de las promesas, nos acordamos que está ahí cuando vienen los problemas.
Y entonces en este momento nos queremos preparar para la victoria y nos olvidamos lo que dice el libro de Gálatas: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si nosotros hemos tomado malas decisiones, Dios permitirá, como un buen padre que nos ama, que nosotros aprendamos también las consecuencias de nuestras propias decisiones, como parte de un proceso de enseñarnos para la victoria. No olvidemos el precio. Josué capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Recuerda, la Pascua que está escrita en Éxodo capítulo 12, lo tenían ellos que celebrar. Esto lo vimos cuando estudiamos un poco acerca de la Santa Cena. Era el evento que se tuvo que realizar por familia, donde tenía que sacrificarse un cordero, no cualquier cordero, sino tenía que ser el mejor cordero. Tenía que prepararse, tenía que juntarse con panes sin levadura, y tenían que estar ellos parados con el cordón, listos, recordando la Pascua del Señor. Y el hacerlo, el haber hecho eso, iba a permitir que esa sangre de ese cordero sacrificado, preparado como un recordatorio, como de ese recordatorio del pacto de las promesas de Dios, poniendo la sangre en los dinteles de madera de las puertas, cuando el ángel de Jehová llegó, pasó por delante de esas casas, y no hubo mortandad en esas familias, sino únicamente llegó al pueblo judío, al pueblo de Egipto, y fue la muerte de los primogénitos. Posteriormente el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Así como ellos tenían que sacrificar al mejor cordero, Dios envió al mejor cordero, que es Cristo. Él es nuestra Pascua. Él fue sacrificado por nosotros. Por eso nosotros ya no tenemos que estar repitiendo esa celebración de la Pascua como ellos lo hacían, porque el cordero es Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir conforme al precio pagado, un cordero sin defecto, perfecto. Busca 1 Corintios, no me pierdas Josué, busca 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. En otras palabras, también sabemos que esa levadura, eso que se le pone a la masa, no es otra cosa que estamos acelerando el proceso de descomposición de la masa. Son bacterias. Esa es la levadura. Cuando vemos que se infla, es el resultado de la levadura. En el sentido espiritual, el pecado es la levadura. Es lo que nos echa a perder a nosotros. Es lo que hace que nosotros nos vayamos descomponiendo. Por eso lo que dice: límpiate del viejo pecado, si fuera la forma, si hiciéramos el cambio, para que nosotros seamos una nueva masa, sin levadura, en otras palabras, sin pecado, porque nuestra Pascua es Cristo. La palabra de Dios aprende cuando comparamos escritura con escritura. Búscame en Colosenses capítulo 2. Con eso vamos a terminar este punto tan importante, recordando que el precio ha sido pagado. Colosenses capítulo 2, si fueras tan amable, un poquito más adelante donde estás, versículo 11. Colosenses 2, 11. Dice la palabra de Dios: en él también fuiste circuncidados. Vamos a esperar que algunos lleguen, porque es importante que esto no salga en tu pantalla, quiero que lo busques, porque va precisamente en el mismo contexto de lo que estamos hablando de la circuncisión espiritual. Colosenses, antes de Tesalonicenses, página 1200 más grande. Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria de Cristo. Quitando de nosotros, habla de la circuncisión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Quitar de nosotros toda carne de estorbo, que era una carne de pecado, y dándonos una nueva imagen, la imagen perfecta de Él. Es lo que está hablando con Él. Ese mismo ejemplo que tuvimos hace algunas semanas hablando del bautismo. Es un cuadro precisamente de lo que pasó ese día, pero es algo que tiene que pasar siempre. Porque no podemos andar por el camino, tenemos que estar en el camino. Hermanos, esa circuncisión perfecta ya está hecha a través de Cristo. Y es algo que nosotros tenemos que mantener. Ellos tenían que tomar cuchillos afilados. ¿Te acuerdas? Josué dice que la instrucción toma un cuchillo afilado. ¿Ok? Tú tienes que tomar la espada, no con cuchillo, es con espada. Y Efesios capítulo 6 nos dice que la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada. Y ahí debe de ser. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a disfrutar lo que Dios nos enseña, se quitará cualquier estorbo que esté en nosotros, que nos está impidiendo servir a Cristo. Tenemos que estar listos. El enemigo te atacará, el enemigo te desviará tu atención, el enemigo te desanimará, el enemigo empezará a poner otro tipo de cosas que aparentemente son importantes, y en un momento te vas a desesperar y te vas a preocupar. La palabra de Dios nos habla claramente: echad toda vuestra ansiedad en Él. Toda tu desesperación, toda tu angustia, todas las cosas que te preocupan, entrégalos a Cristo. Sigue avanzando. Una vez que nosotros quitamos esos estorbos, segundo punto, espera el resultado. Dios dará el resultado. No es con fuerza, no es con ejército, sino es a través del Espíritu Santo de Dios. Josué capítulo 5, versículo 11. Puede regresar si por estar amable. Josué capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Una vez que el pueblo de Israel, a través del liderazgo de Josué, el tipo de Cristo, entiende la necesidad de obedecer el pacto, y físicamente tener esa circuncisión, quitando todo estorbo que estuviera en su vida, ellos inmediatamente celebran la Pascua. Nuevamente regresan a empezar a darle importancia a todo lo que Dios había establecido que ellos tenían que hacer como un buen cuadro de obediencia a Cristo. El resultado de esto fue empezar a comer del fruto. En otras palabras, empezaron a recibir una buena consecuencia de sus actos. Recuerda que hasta ese momento ellos estaban siendo alimentados por el maná, el pan del cielo, y ahí estaba bien. Pero a veces cuando todo se nos facilita, nos volvemos flojos, ¿no? Y en este ejemplo nosotros vemos que ellos tuvieron que obedecer
Tuvieron que regresar a la senda antigua, en otras palabras, cumplir el pacto establecido desde su padre Abraham. Regresar a eso. Y una vez que ellos sanaron, celebraron la Pascua. Y una vez que celebran la Pascua, ellos empiezan a comer el fruto de la tierra. Así como ellos, nosotros, hermanos, cuando nos estamos dispuestos a quitar cualquier estorbo que esté en nuestro corazón, que nos está impidiendo servir a Cristo, tenemos que recordar la Pascua, ese Cordero que fue entregado por nosotros para pagar por nuestros pecados, Cristo. Y una vez que nosotros lo hacemos, descansa, en otras palabras, reposa en Cristo, descansa en Él. Él dará la victoria, Él traerá el fruto, y verás el fruto en tu matrimonio, en tus hijos, en tus bienes, en todo lo que está a tu alrededor, porque tú estuviste dispuesto a prepararte para la victoria, mostrando una verdadera actitud de obediencia. El precio ya se pagó. La Pascua es Cristo. La circuncisión física ya no es necesaria hacerla. La que sí tienes que hacer es la circuncisión espiritual. Ahí es donde está el problema. Tienes que entregar todo a Él. Tienes que estar dispuesto a aprender a caminar en el camino, no por el camino. Cuando vas por el camino, te empiezas a olvidar de la senda antigua, te empiezas a olvidar de esos rudimentos, de esas cosas básicas. ¿Qué estorbo tienes en tu corazón? Lucas capítulo 14 nos da un ejemplo cuando Jesús mismo habla de que puede ser tu familia, padres, hijos, esposo, esposa, tu gente cercana. Pero también Jesús menciona que pueden ser tus bienes, tu trabajo, tu deseo de ganar dinero, tu deseo de hacer otras cosas. Recuerda, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Pero también puede ser tú mismo. Cuando nosotros empezamos a poner en nuestro corazón, en nuestra mente, otro día comienzo, otro día empiezo, tengo otras prioridades en este momento. Hermanos, todo eso empieza a formar carne, carnosidad, cosas que no sirven en tu corazón y ocasionarán que tú te desvíes de lo que te corresponde hacer. ¿Qué está evitando que tú sirvas a Cristo de una vez por todas? ¿Qué carne estás tú dejando que esté creciendo en tu corazón? ¿Cuál es tu estorbo, hombre? ¿Qué está impidiendo entregarte por completo a Cristo? Sí se puede y sí funciona, pero depende de ti. Tienes que permitir que el Señor, a través de su espada, a través de esta espada afilada, corte de una vez por todas cualquier estorbo que esté en ti, pero tú tienes que darte cuenta qué es. Tienes que confesarlo, tienes que reconocerlo y entregarlo al Señor. Deja de andar por el camino y empieza a andar en el camino que es Cristo. ¿Qué compromisos has establecido previamente? Ellos se olvidaron 40 años que estuvieron en el desierto de todo lo que tenían que estar haciendo. ¿De qué te has olvidado tú? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, ahora sí lo voy a hacer? Ahora sí voy a terminar. Ahora sí me voy a comprometer. Ahora sí voy a diezmar. Ahora sí voy a ofrendar. Ahora sí voy a hacer las cosas que el Señor me ha dado. ¿Cuántas oportunidades el Señor te ha dado para que tú reacciones de una vez por todas? Si no lo estás haciendo, hay algo en tu corazón que está estorbando el entregarte completamente al Señor. ¿Quieres darte gloria? ¿No te gustaría vivir en victoria? ¿No te gustaría ver el fruto? Bueno, viene una batalla. Ellos estaban esperando entrar a Jericó. Sabían que la ciudad estaba ahí estaba la batalla. Pero sabían que si ellos no hacían lo que les correspondía hacer, no iban a ganar. Tú tienes batallas por delante, muchas batallas por delante.
Algunos a lo mejor ya las están enfrentando. ¿Vas a esperar estar en medio de la batalla para empezar a buscar auxilio? No te va a funcionar. Quizá ya lo has hecho antes y no ha funcionado. El enemigo está como león rugiente y está buscando a quien devorar. Él sabe que ya perdió. Él sabe que Cristo ganó. Tú lo sabes. Estás viviendo en victoria. Estás confiando en su victoria. Si sigues andando por el camino, te vas a tropezar y te vas a olvidar de todo lo que has aprendido y te vas a olvidar de todo lo que has prometido. Y un día será demasiado tarde y el enemigo cobrará una cuenta muy alta. No esperes. No esperes. Prepárate a vivir en victoria. Recuerda, ¿qué está estorbando en tu corazón? ¿Qué cosas has prometido al Señor que nunca has cumplido? ¿Estás andando por el camino o estás en el camino? Si tú contestas, ahí donde estás, estoy en el camino, pregúntate cuáles son los frutos de justicia. ¿Sale? No vaya a ser que lo que esté en tu corazón sea el orgullo. No, yo estoy bien. No. Yo leo mi Biblia todos los días, cuando me acuerdo diezmo, yo estoy bien. ¿Y el fruto de justicia? ¿Se observa? ¿Estás bien? ¿Hay discípulos en ministerios? O sea, ¿puedes ver el resultado de tus decisiones? Si no, hay otro problema ahí, que tiene que ver con orgullo. ¿Cómo está tu vida hoy en día? Prepárate para la batalla. A lo mejor saliendo de aquí enfrentas una. A lo mejor en la noche enfrentas una. Pero de que va a llegar, va a llegar. Aférrate a la victoria que Cristo nos ha dado. Él es tu Pascua. Él ya ganó por ti. Lo único que nos toca hacer es quitar el prepucio de nuestro corazón, cualquier estorbo que esté dentro de ti. Vamos a orar en este tiempo. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo tan especial que nos has permitido tener, y muchas gracias, Señor, por tu palabra. A través de ejemplos físicos fácilmente digeribles y entendibles, podemos ver tantas verdades espirituales que nos llevan a una decisión, que nos llevan al momento en el cual tenemos que tomar decisiones. Y así como estamos con ojos cerrados, cabeza inclinada, ¿cómo está tu vida? ¿Estás andando por el camino o estás en el camino? ¿Qué estorbos hay en tu corazón? Tú lo sabes. ¿Qué está impidiendo que tú sirvas? Familia, posesiones, orgullo. ¿Qué está haciendo que en lugar de caminar y andar más rápido, en lugar de correr por tu vida, estás posponiendo decisiones y al final no ves el fruto? Y en ese proceso te vas olvidando de todas las promesas que has establecido con Dios. Al final tendrás el resultado. La decisión es tuya nuevamente. Ahí donde estás, ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón de todas aquellas cosas que tú consideres que sabes que están haciendo un estorbo hoy en día en tu corazón. Y prepárate para la victoria. Discípulate, estudia, levántate de una vez como un buen líder, sirviendo al Señor. Puedas tú ver muy pronto el fruto de justicia en tu vida. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque estamos en este lugar y porque, Señor, tú nos enseñas a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos lleves con bien. En un momento más, los diezmos y ofrendas que entreguemos, Dios, sean para tu honra y nos puedan seguir ayudando para los gastos de esta tu casa. Y, Señor, te pido muy especialmente por aquellos hermanos que no pudieron llegar, que tú los guardes, por aquellas personas que están en casa, Señor, viendo esta grabación, Señor, también que tú los bendigas, los guardes, Señor, que sigan aprendiendo y gozando tu palabra. Te damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias a los que están viendo este video. He estado luchando y peleando, pero con propósito. ¿Para qué fui creado? Sé que soy más de lo que puedes ver sobre la superficie. ¿Por qué no ves debajo de mi piel? Estoy despellejado y con cicatrices.
torcido y desfigurado, marcado por el pasado, necesitando ser levantado, aun cuando cuestiono mi propia existencia. ¿Para qué fui creado? Parece haber algo más que solo piel y huesos. Es como si fuera una luz desconectada del enchufe. En otras palabras, ¿solo existo para poner dinero en mis bolsillos? Esta rutina de 9 a 5 se siente como de 9 a 9. Paso todo el tiempo con mi mente entrelazada y la vida da vueltas mientras yo me quedo ahí esperando. ¿Cuál es mi patrimonio? Siento como si estuviera hecho para algo más grande, pero es imposible tocarlo. Pero cuando miro mis dedos y veo su diseño, me doy cuenta que soy una pieza única y que algo fue quien me creó. No, alguien me creó y que ese alguien me hizo por una razón. A pesar de que en los últimos años han sido de traición, todavía puedo sentir esa ilusión, esta ilustración, este llamado, que incluso en medio de mis tropiezos había alguien que murió para levantarme, alguien que se levantó para restaurarme, alguien que vuelve para rescatarme. Y ese alguien es Jesús. ¿Ves? Dios me hizo con un propósito, y cuando me deleito en Él, puedo ir más allá de la superficie.